Buenos días. Para mí es un privilegio tener esta oportunidad y estamos en el cierre de este año y deseo que el Señor anime nuestros corazones en este día y que en el marco de la serie que venimos este mes estudiando y aprendiendo, que al acercarnos al pasaje de hoy, aunque sé que para muchos de nosotros será un pasaje conocido, un pasaje que en muchas ocasiones creo que nos lo han predicado, lo hemos predicado, lo hemos enseñado, lo hemos escuchado, pero creo que la palabra del Señor siempre es pertinente y hay algo siempre que está allí para nosotros. Así que estamos en esta serie que se llama La copia está ahí, fácil, el pastor siempre dice la copia está al frente, y durante cada domingo nos hemos acercado a cada uno de esos yo soy que Jesús tenía esa manera de darse a conocer. Quisiera que usted y yo podamos estar atentos allí a la palabra del Señor, y es: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el texto que vamos a leer a continuación es Juan capítulo 14, versículos 1 al 7. Y le pido por favor que se coloque en pie para juntos leer la palabra del Señor y que el Señor sea hablando a nuestras vidas en este día. Juan capítulo 14, versículos 1 al 7, y quizá los tres versículos que vamos a encerrar va a ser el 5 y 7, pero para tener una mayor comprensión acerca de lo que Jesús allí está diciendo, leeremos desde el versículo 1. ¿Está bien? Dice la palabra del Señor: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?, le dijo Tomás. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Póngase cómodo, tome su lugar. Y este es un pasaje que durante esta semana, al leerlo y al meditar en él y reflexionar en lo que el Señor allí está diciendo, es bastante especial, porque vemos a unos discípulos que se encontraban con ese tipo de preguntas. Y quisiera iniciar haciéndoles una pregunta, precisamente. ¿Qué tal son ustedes para ubicarse? ¿Son buenos? ¿Qué tal su sentido de orientación? Si les pregunto dónde queda el sur, ¿me pueden señalar dónde es el sur? ¿Sí? ¿Alguno? Eso. ¿El occidente dónde queda? Uy, bueno, ahí parecemos, al fin, ¿dónde? ¿Allá o acá? Bueno, gracias. Eso me ayuda a conocer un poco qué tal estamos de ubicación. Y a veces somos buenos para precisamente ubicarnos en la ciudad, y esa ubicación pues nos facilita muchas veces las cosas, la vida cotidiana, y aún en la casa ubicar las cosas para nosotros los que somos hijos y esposos, pues también a veces se complica, y preguntar dónde están ciertas cosas, se nos complica ubicarlas en la casa, y tenemos que preguntarle a la que está al lado, al que está ahí con nosotros, dónde están esas cosas. A veces es fácil ubicarse, a veces no es tan fácil ubicarse. A veces es muy difícil ubicarse cuando está uno en un lugar desconocido, en un pueblo que no conoce, una ciudad que no conoce. Aquellos que llegaron por primera vez a Bogotá, recuerden cuando recién llegaron, me imagino que el tráfico pudo hacerlos colapsar al pensar, bueno, ¿y aquí dónde queda la parte a la que voy? Me siento perdido, ¿a quién llamo? Y hoy en día tenemos muchas cosas que nos facilitan ubicarnos, nos facilitan llegar a nuestro destino en nuestra cotidianidad,
y precisamente hacen parte hoy de nuestra vida diaria. Los que manejan carro, están en su carro constantemente en la semana, pues Waze o Google Maps es su mejor amigo, su mejor guía, su mejor sí, consejero, director de camino. Es fácil para nosotros usar esa herramienta porque nos orienta, nos muestra la ruta, nos muestra el camino, nos muestra por qué lado debemos irnos, si es más rápido, por qué lado no debemos irnos porque nos demoramos más. Y en una ciudad como esta, pues siempre queremos llegar a tiempo y no llegar tarde, aunque a veces es complicado. Y diciembre, sin pico y placa, pues complica un poco más las cosas. Pero antiguamente no existía eso, eran lo que se llamaban los mapas, que eran un pliego que ustedes, uno abría. Normalmente los hoteles tenían esa facilidad que le daban a los que se hospedaban allí, pues un mapa donde se ubicaba y uno, ¿y dónde estoy? No sé si se acuerdan que El Tiempo, el periódico, tenía un juego que salía cada domingo que se llamaba ¿Dónde está Javier? ¿Alguno lo llenó? ¿Sí? Bueno, pues usted empezaba a ubicar ¿dónde está Javier? ¿Dónde está Javier? Pero no Javiercito, sino Javier ¿sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Usted empieza a ubicar, ¿sí? Y es especial y quiero a contar esta historia y es, en los 90 surgió un software que se llamaba TerraVision y fue los pioneros en los que desarrollaron lo que hoy nos sirve y usamos como Google Maps o todas esas herramientas de ubicación, de mapas, pero que ellos fueron pioneros en desarrollar eso. Por medio de satélites y imágenes cartográficas podían ayudar a las personas a crear ese software que ayudaría a las personas posteriormente a ubicarse, y hoy en día pues es clave. Ustedes tienen su celular y ahí saben dónde usted está, dónde se conectó. Si tiene su cuenta de Netflix, usted sabe qué dispositivo, en qué lugar, en qué ciudad, qué coordenada, mejor dicho, todo está especificado. Pero antiguamente eso no pasaba y sin embargo el hombre se ha dado, dice los abuelos, se han dado las mañas para encontrar y descifrar cómo llegar a ciertos lugares, cómo crear rutas, cómo crear caminos que les permitan comunicarse, conectarse entre ciudades, entre pueblos, entre familias. Si uno va al campo, lo que hoy en día son carreteras, en algún momento fueron trochas. Lo que hoy conocemos como carreteras, en algún momento fue una trocha. A lomo de mula, pues ellos caminaban, llevaban sus mercaderías, sus abarrotes, todas las cosas que se necesitaban, y eran esos los caminos. Todos conocemos ese dicho de todos los caminos conducen a Roma, y hay precisamente un mapa que está allí y muestra lo que eran esos caminos hacia Roma, que hoy en día aún muchos de esos caminos sirven para la conectividad que se necesita de las personas. Y bueno, Europa sabemos que están todos los medios de transporte habidos y por haber, aquí estamos en proceso, pero eso sirve para conectarse y llegar al destino y los puntos clave. Es decir, esos caminos son necesarios. Y aunque esto simplemente es un ejemplo literal de los caminos, realmente en el mundo actual se necesita de ciertos elementos como esos que hemos visto para entender qué camino tomar, qué decisiones tomar. Y aunque este ejemplo sea muy gráfico para nosotros, el ser humano en la historia siempre ha permanecido en esa búsqueda de un camino en las diferentes áreas de la vida. Y es precisamente buscando eso que le lleva a encontrar lo que necesita. Y cuando nos encontramos en momentos, en situaciones donde no sabemos el camino, pues allí hay confusión, allí hay incertidumbre también, hay preguntas, puede que lleguemos a sentir hasta miedo porque decimos, uy, ¿aquí dónde estoy? ¿Será que esto aquí habrán ladrones? En alguna ocasión en Neiva salí al terminal y caminé. Tiempo después me dijeron, ¿usted se atrevió a caminar por ahí? ¿Cómo se le ocurre? Eso es súper peligroso. Pues creo que a todos nos ha pasado porque es precisamente cuando desconocemos la ruta, desconocemos el camino, pues eso es algo que puede llegar a suceder. Sin embargo, esa puede ser la realidad que muchos pueden estar viviendo hoy en diferentes áreas de la vida.
Y es aquí en este pasaje donde Jesús se presenta como el camino, la verdad y la vida. Es decir, tres cosas básicas en nuestra vida y que son una realidad en Jesús. Y eso es una buena noticia para nosotros hoy, porque nos está mostrando algo que como seres humanos buscamos, anhelamos, necesitamos. Y Jesús allí se presenta como aquel que es esa realidad para nosotros. Y en este contexto el pasaje nos está llevando a ver que los discípulos se encontraban con preguntas. Se les podía ver algo confundidos, pues lo que Jesús les estaba diciendo no estaba siendo claro para ellos, pero no porque Jesús estuviera poniéndoselos complicado, sino porque los discípulos no entendían lo que estaban escuchando ni estaban viendo de Jesús. Y ese era precisamente también parte del proceso para ellos de realmente conocer quién era el Señor. Jesús les dice: no se turbe su corazón, crean en Dios y crean también en mí. Y hago énfasis en ese crean porque Juan está desde el principio hasta el final, está invitando a crean en el Señor, crean en Jesús, confíen en el Señor, crean en Él. Y allí hay algo esperanzador para ellos. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y aunque pareciera que para ellos eso fuera algo nuevo que estuvieran escuchando, Jesús ya les había dicho eso anteriormente en el capítulo 7. Les había dicho que se iría y que iba a preparar lugar para ellos. Pero luego les dice: y si me voy y les preparo un lugar, versículo 3, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy. Es decir, los llevaré a donde yo voy. Y eso me parece increíble y maravilloso de parte del Señor. Porque en medio de esa confusión, de las preguntas que ellos tenían, de las dudas, está allí el Señor dándoles certeza de a dónde va y lo que va a hacer, pero también lo que hará al regresar, al llevarnos otra vez al hogar. Y es allí donde Él cierra diciéndoles: allí donde yo esté, también ustedes estarán conmigo. Y es maravilloso eso, porque el Señor les está invitando a confiar en el Señor y a confiar en Él. Y uno podría decir: ¿por qué sencillamente Jesús no dijo confíen en mí? Pero era necesario que ellos también entendieran la necesidad de confiar en Jesús, de creer en Jesús. Para ellos estaba claro el confiar en el Señor, en Dios, pero también era necesario que al tener a Jesús al frente, ellos confiaran en Jesús. Y es algo que está remarcando una y otra vez allí Juan. Y les vuelve a repetir que se irá y regresará. Y al final ellos no podían entender pues de qué se trataba ese viaje, y lo vamos a ver más adelante. Y entonces en esa confusión de lo que Jesús les está expresando allí, las palabras de Jesús estaban trayendo claridad a lo que ellos necesitaban comprender, es decir, hacia el destino y el camino que estaban llevando con el Señor cada día más al conocerle más. Es por eso que Jesús les dice en la nueva versión internacional, dicen: ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Y quiero que se detenga a pensar un poco en esa frase, porque no es simplemente una paráfrasis, sino son las palabras del Señor allí. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Y eso quizá nos lleve también a hacernos el interrogante de: ¿tengo claro cuál es ese camino? ¿Tengo claro al lugar donde el Señor va a ir y quiere que yo vaya? Y Jesús les vuelve a mencionar: ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Y esto hace parte de esa cadena de pensamiento que el Señor está llevando con ellos para que puedan entender lo que Jesús les está diciendo. Pero llegamos al versículo 5 y un ilustre discípulo que tenía preguntas, que al final las tuvo y que aquí también las tuvo, dice: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?
Es decir, si no conozco el destino, ¿cómo sé cuál camino tomar? ¿Sí? Es decir, me dicen, llegue a Bogotá, a un restaurante. Pues hay muchos restaurantes. ¿A cuál restaurante voy? Pues, si no me dices el restaurante, pues no sé qué camino tomar. ¿Sí? Es tan sencillo como eso. Si no sé el restaurante que me estás diciendo que llegue, puedo tomar la 80. Y allá también hay muchos restaurantes. O puedo tomar la Caracas, aunque está rota. Puedo ir por la 30, llegar hasta Soacha. Llego a Cibaté y termino en Fusa y en Melgar. Pero no sé a dónde. Y eso era lo que estaba Tomás allí expresando. Estaba diciendo, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y uno diría, pero Tomás, ¿qué pasa? Ya te dijo Jesús, ¿a dónde va? Voy a prepararles un lugar. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a irle a prepararles un lugar y vendré otra vez para que estén conmigo a donde yo voy. Pero Tomás no estaba entendiendo. Y aunque podríamos quizá tener la impresión de ver la pregunta de Tomás como ¿qué está sucediendo con Tomás? El Señor valida la pregunta de Tomás. Y esa pregunta de Tomás lleva a Jesús revelar un aspecto de su carácter tan profundo y tan maravilloso. Y es allí entonces donde llegamos al versículo central, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aunque allí Tomás expresó sus dudas y preguntó al Señor, ellos no imaginaban lo que iba a salir de la boca del Señor al mencionar estas verdades de su carácter, de su esencia, y que para ellos iban a ser importantes. Y él inicia diciendo, yo soy el camino. Al igual que los domingos anteriores, hemos visto esa aclaración de Jesús. Jesús no es una puerta más, Jesús es la puerta. Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, no es un pastor más, el buen pastor. Y aquí vuelve a mencionarlo en 3 ocasiones. Yo soy el camino, la verdad y la vida, como absolutos que estaban también sentando bases y seguridad de lo que Jesús nos está enseñando acerca de él mismo. Yo soy el camino. Y escuchar esto para los judíos, pues ellos precisamente hablaban mucho del camino porque habla precisamente del andar y de los caminos de Dios. Podríamos recordar algunos pasajes. Sé que a su mente pueden venir más versículos, más pasajes, pero quisiera recordar Deuteronomio 5:32, que allí el Señor dice, no os apartéis a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado. Eso era algo claro para ellos, ¿sí? Entendían esa figura del camino. El camino para ellos era algo en lo cual el Señor estaba invitándoles a permanecer, a no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, sino a permanecer en el camino que el Señor les ha mandado. Podemos mirar otro texto en los Salmos 27:11 también está diciendo, enséñame, oh Señor, tu camino. Es decir, esto estaba haciendo algo para ellos importante. Y es aquí donde quiero invitarle a imaginar un poco. Imaginemos que usted y yo nos encontramos en un pueblo desconocido. Quizá puede ser esa la realidad de varios en estas vacaciones. Y preguntamos por ese restaurante que vimos en TikTok que tiene buenas recomendaciones y que usted dice, ay, vamos para tal lado. Ay, yo quiero ir a ese restaurante, pero no sé, no aparece la dirección por cosas que no ponen la dirección ahí, ponen horario, ponen precios, pero no ponen la dirección. Y usted llega a ese pueblo desconocido, pregunta por el lugar al que necesita llegar y supongamos que se encuentra usted con una persona, un local que está allí y que pues le pregunta a usted cómo llegar a ese sitio. Usted sabe el nombre, pero no sabe la dirección, ni la calle, no tiene nada. En Google Maps no aparece nada, no aparece nada.
Su celular se quedó sin batería o se perdió la señal, no sabe cómo llegar. Es decir, sí o sí le toca preguntarle a esa persona. Bueno, pues la persona, usted le pregunta y la persona que le dice, mira, tú tomas la primera a la derecha, en la esquina donde hay una casa de 2 pisos, y la segunda a la izquierda, luego cruza la plaza de mercado y luego pasa a la iglesia y luego después toma la tercera calle a la derecha y el sitio que usted busca está a la cuarta a la izquierda. No sé si eso fue una indicación clara para usted o para mí. Muchas veces esas son las indicaciones que uno en la calle cuando está perdido recibe. Entendí que derecho, pues vamos derecho. Y hay otro dicho ahí que está ahí, es uno preguntando llega pues a donde sea. Pero a veces las indicaciones de las personas no es que sean muy claras para nosotros. Pero lo más probable es que si nos vemos en una situación así en el camino, pues nos vamos a perder, nos vamos a ir para otro lado, a otro lugar. Pero ¿qué tal si pensamos que esa persona, en vez de darnos indicaciones y decirnos venga, coja por allá, y nos dice no se preocupe, yo los llevo? Eso es diferente, ¿no? Yo los voy a llevar, yo voy a acompañarlos y los dejo allá en el lugar. Entonces, en ese caso, pues esa persona para nosotros pues es clave, porque nos está marcando cuál es el camino, y así difícilmente nos vamos a perder. Y eso es precisamente lo que Jesús hace por nosotros. No se limita simplemente a darnos unos consejos y unas direcciones, haz esto, ve y haz esto, sino que el Señor va con nosotros, nos lleva de la mano y nos fortalece guiándonos cada día. No se limita simplemente a indicarnos el camino, sino que Él es el camino. Y eso es maravilloso, porque el saber que Jesús es el camino que debemos seguir quiere decir que su ejemplo nos es dado para que entendamos cómo debemos vivir la vida que Dios nos ha dado. Si Jesús es el camino y recordáramos ese pasaje que leíamos ahorita de Salmos 27:11, dice: enséñame, oh Señor, tu camino. Podríamos parafrasearlo y decir: enséñame, oh Señor, a Cristo, porque Él es el camino. Señor, no me quiero apartar ni a la derecha ni a la izquierda, quiero andar en Cristo, porque eso es lo que el Señor nos ha mandado. Él es el camino y Él es nuestro referente del camino que debemos seguir. Y eso nos pone en la situación en que en este mundo, como leíamos y veíamos en el mapa, hay muchos caminos que prometen a las personas llevarnos a Dios. Y en medio de esa realidad Jesús dice: yo soy el camino al Padre. No hay otro camino que nos lleve a Dios. Hay muchos caminos, y esa es una enseñanza que hoy se arraiga y está presente y suena fuerte en los oídos nuestros. Hay muchos caminos para llegar a Dios. Puedes hacer esto, puedes tomar este atajo, puedes irte por este camino, pero Jesús dice y es categórico: yo soy el camino al Padre. No hay otro, no hay otro que nos lleve a Dios. Y en segundo lugar, así como Jesús dice yo soy el camino, también Él está diciendo yo soy la verdad. Y otra vez, para el judío, pues, escuchar esto también, esto era parte. Miren lo que dice el Salmo 86:11. Dice: enséñame, oh Señor, tu camino, caminaré yo en tu verdad. El Salmo 26:3 dice: porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Dice el Salmo 119:30, y el Salmo 119 está cargado de esa palabra, la verdad, la palabra del Señor. Escogí el camino de la verdad. Con los jóvenes juniors estudiamos un pasaje y era: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La verdad del Señor.
Y esto nos muestra una realidad que para ellos estaba siendo entendible, pero que Jesús estaba mostrándoles y les estaba diciendo que Él mismo era la verdad. Y aunque muchos nos pueden haber dicho la verdad, ninguno llegó a encarnarla como Jesús lo hizo. Muchos podemos hablar la verdad, pero solo Jesús pudo llegar a encarnarla. Y eso nos muestra una realidad. Y es que precisamente podemos ser buenos diciendo la verdad a otros, predicando la verdad a otros, pero a veces no somos tan buenos predicándonos a nosotros mismos esa verdad. Jesús marca esa diferencia y Él, así como habla la verdad, Él es la verdad, encarna esa verdad. Es decir, que enseña esa verdad, pero Él mismo es esa verdad. Muchos podrían decir, yo enseño la verdad, y hoy en día ese es un mensaje constante. Yo tengo la verdad, yo sé qué es lo correcto. Y otro dice, no, es que yo estoy en lo correcto. No, pero es que yo estoy en lo correcto. Pero en medio de esa realidad Jesús otra vez dice, yo soy la verdad. Y podemos ver entonces en Jesús que Él es esa revelación perfecta del carácter y la voluntad del Padre. Podemos ver que en medio de la confusión y mentira del mundo podemos llegar a encontrar que muchos pueden estar viviendo en la realidad que lo que sienten es la verdad y que eso define su propósito y su identidad. Esa es una realidad que hoy en día vivimos. Ese es el mensaje que hoy en día escuchamos. Si lo sientes, es verdad. ¿Te sientes bien con eso? Sí. Bueno, pues hazlo. Haz lo que dicte tu corazón. Es la filosofía Disney. ¿Sí? ¿Se han visto las películas? Haz lo que dicte tu corazón. ¿Sí? Princesa, Rapunzel, haz lo que dicte tu corazón. ¿Sí? Haz lo que sientes. Sigue, porque esa es tu verdad. Eso es lo que escuchamos hoy en día. Pero cómo confunde y cómo eso se contrapone a lo que el Señor está diciéndonos. Y en medio de un mundo que relativiza la verdad, Jesús se presenta como la realidad absoluta de Dios. Así que Jesús no viene a enseñarnos una verdad más. Él es la verdad. Él encarnó la verdad. Pero entender que el Señor es la verdad nos da una noticia a nosotros, que nos da libertad. Pero la verdad de Dios que nos libera es reconocer que somos pecadores y que el Hijo de Dios se entregó en la cruz para que ustedes y yo podamos ser perdonados. Esa es la verdad que necesitamos escuchar, porque podemos llegar a escuchar algo que parece verdad pero que es mentira. ¿Cómo qué? Tú eres capaz, todo lo vas a lograr, la persona más importante del mundo eres tú. Eso es lo que escuchamos hoy en día. Suena bien, ¿cierto? Como que, wow, me animó, wow. Pero la verdad de Dios que me da libertad es verme tal cual como el Señor me ve. ¿Y cómo puedo estar en Él? Soy pecador, necesito al Señor. Necesito a Cristo como aquel Cordero sustituto por mis pecados, por mis fallas. Necesito ver a Cristo como aquel que se entregó en la cruz y por medio del cual puedo ser perdonado y vivir en verdadera libertad. Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es maravilloso saber que el Señor está encarnando la verdad y que al conocerle estamos realmente siendo libres. Libres de ese engaño del mundo, del enemigo que nos lleva a pensar de nosotros mismos y de nuestro propósito y de nuestro valor de manera equivocada. Y ver al Señor como aquel que es nuestra verdad es vernos tal cual como el Señor nos ve. Y esa es la verdad que necesitamos escuchar, que necesitamos vivir. Al final el Señor Jesús termina diciendo, yo soy la vida. Y es interesante
Porque en Juan 17 el Señor está orando por sus discípulos y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero Él también allí está diciendo eso mismo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vemos en Jesús que Él nos está mostrando que Él mismo es la vida. Es decir, es Él quien le da sentido a nuestra vida. Por lo tanto, si estamos sin Él, estamos muertos. Su resurrección entonces también nos muestra que Él vence a la muerte. Y en medio de un mundo que busca vida en lo material, en lo que perece, en lo que falla, Jesús nos ofrece vida abundante y eterna. Pero no quisiera que usted se confundiera con esa vida abundante, porque creo que la pastora Yueli nos enseñó perfectamente acerca de esa vida abundante, y que no se basa en lo que escuchamos hoy en día: declarar abundancia, ¿sí? Manifestar. Y cuando el Señor dice que Él nos ofrece esa vida abundante y eterna, es Él mismo. No es algo que Jesús nos da, no es una cosa, es Él que es abundante y que es eterno. Es a Él mismo. Por eso es constante hoy en día también escuchar que el mundo constantemente menciona: la vida es una sola, hay que vivirla, porque uno se muere y nada se lleva. La vida es corta, hay que disfrutar, hay que vivir, hay que explorar, conocer, experimentar. Pero la verdad es que al estar ustedes y yo en Cristo, entendemos que aunque la vida es corta aquí, si morimos, no es el final, sino que viviremos con el Señor para siempre en esa morada que el Señor se fue a preparar, y vendrá por nosotros y nos llevará. Así que al Cristo vencer la muerte, nos da una vida que tiene esperanza. Esperanza en medio del dolor, esperanza en medio de las crisis, pero sobre todo seguridad de tener un destino eterno junto al Señor. Esa es la vida que el Señor nos promete. Esa es la vida que hay en Cristo. Y es muchísimo mejor que la vida que nos dice el mundo, que debemos perseguir, que muchas veces podemos llegar a sentir: no estoy avanzando en la vida, siento que mi vida está detenida, siento que los demás avanzan en la vida y logran cosas y yo no logro cosas. Pero cuando entendemos que Jesús es nuestra vida, entendemos que Él es quien le da sentido y que Él es todo lo que ustedes y yo necesitamos. Por lo tanto, si lo tenemos a Él, ya nada nos hace falta. Jesús es quien le da ese sentido entonces a nuestra existencia, porque cuando estamos en Él entendemos quiénes somos en Él y para qué estamos aquí. Por eso esta declaración de Jesús allí es tan importante para nosotros. Estaba siendo importantísima para la vida de los discípulos y la audiencia de ese momento, pero aún para nosotros hoy es esa manera en la cual el Señor quiere darse a conocer a nosotros. Por eso en el versículo siguiente el Señor dice: nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y eso es claramente para nosotros entendible al saber que no hay otro camino entre Dios y los hombres. Y esto entonces nos puede marcar varias conclusiones acerca de esa declaración de Jesús: nadie viene al Padre sino por mí. Y en primer lugar está esa suficiencia de Cristo como ese Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Él es ese intercesor, ese mediador entre los hombres y el Señor, pero que es aquel que es el Cordero perfecto, santo,
puro, sin mancha, que quita el pecado del mundo. No hay otro, no hay otro. Él es el único Cordero. Él es el único que puede pagar la deuda que nosotros tenemos delante del Señor, que el mundo tiene delante del Señor. Él es el único. Por eso su sacrificio es suficiente. Él es suficiente. Pero eso también nos marca la realidad de nosotros, al saber que por nuestros propios méritos, por nuestros propios medios no podemos, nunca pudimos, ni llegaremos a alcanzar al Señor. Pero que aún en medio de esa realidad, la gracia de Dios expresada en Cristo es la que nos da ese acceso al Padre, no por algo que nosotros hayamos hecho o por lo que hayamos de hacer. Y en tercer lugar, la exaltación de Cristo como el único que merece la gloria, porque su obediencia hasta la muerte. Es por su obediencia hasta la muerte que ustedes y yo tenemos acceso al Padre. Él es ese sacerdote, Él es ese Cordero, pero Él también es ese juez. Él es el único camino. No hay otro. No hay nadie más en el mundo, ni lo habrá, que cumpla todas esas características. Y eso es maravilloso para nosotros saber. No sé si a usted le ha pasado que usted tiene una caja de herramientas, necesita un tornillo y una tuerca, pero hay miles de tornillos, hay muchos tornillos. Usted empieza a buscar cuál casa, cuál se ajusta perfectamente y busca, porque hay tantos. Pero es maravilloso saber que en el Señor tenemos el camino. Solo hay una manera de ir al Padre y es en Jesús. No tienes que buscar más. No tenemos que buscar más porque es Jesús. Aunque muchos puedan creer que esa es la realidad, que hay muchos caminos que pueden llevarnos a Dios, la verdad que nos libera es saber que Jesús es el único camino y que cuando creemos esta verdad, dejamos de buscar lo que tanto necesitamos en otros caminos, porque ya hemos hallado lo que buscamos al haber sido encontrados por Cristo Jesús. Quizá podríamos llegar allí a Cristo. Él me halló y al haberme encontrado, hallado por el Señor, encontré todo lo que necesitaba, todo lo que buscaba, todo lo que perseguía, todo lo que anhelaba mi alma estaba en Jesús al haberme Él encontrado. Solamente entonces en Jesús es allí también donde el versículo siguiente está diciendo: podemos ver cómo es Dios. Él es el único que puede conducirnos a la presencia del Señor, sin vergüenza, sin culpa y sin temor. El texto al final, versículo 7 dice: si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Es una manera como el Señor de Jesús decirles: aquí estoy, soy yo, soy yo. Y sí, en Colombia es normalmente decir: usted no sabe quién soy yo. Pues Jesús les está diciendo: yo soy, aquí está al frente de ustedes. ¿Quieren ver al Padre? Aquí estoy, soy yo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y qué oportunidad tan impresionante ellos estaban teniendo de ver al Señor, ver el amor del Padre en Jesús, y que ustedes y yo también hoy podemos ver en el Señor allí el amor del Padre encarnado en Jesús, mostrado en Jesús, reflejado en Jesús. Por eso, al llegar a esta parte final, podemos entender entonces que seguir al Señor entonces no se trata de conocer una ruta. Porque si se tratara de conocer una ruta, muchas la conocen. Conocemos la ruta, pero no estamos caminando en esa ruta. Muchos no están caminando en esa ruta. ¿Sabes cómo llegar a Suba? Sí, yo sé llegar a Suba, pero ¿estás caminando hacia Suba? ¿Estás yendo hacia allá? ¿Estás andando en ese camino? Muchos pueden decir: yo conozco a Dios, pero ¿estás andando en el camino del Señor? ¿Estás caminando en Él? ¿Estás andando en ese camino, no desviándote ni a la derecha ni a la izquierda? Porque es lo que el Señor nos ha mandado.
Seguir a Jesús, entonces, no se trata simplemente de conocer. ¿Cuál ruta? Es caminar con el Señor, es andar con el Señor, es andar en el Señor, porque Él es el camino. Y aunque su camino pueda parecer para nosotros angosto, sabemos que nos llevará a la salvación, nos llevará a esa vida con Él. Por eso hoy quiero invitarte a que en tu caminar puedas recordar que el Señor no quiere decirte simplemente una ruta que seguir, sino que quiere ir contigo en tu diario vivir, porque se trata de andar en Él. Y en el marco de estar por finalizar un año y mirar hacia el futuro, mirar hacia el próximo año y pensar en qué decisiones, pensar en qué caminos, qué proyectos, qué propósitos, qué sueños hay en nuestro corazón, que en ese caminar podamos hoy recordar que el Señor no quiere decirte por dónde debes caminar, Él quiere acompañarnos, Él quiere que andemos en su camino, Él quiere que andemos a su lado para que Él sea el guía. ¿Se acuerdan del Señor en el pueblo? El Señor estaba marcándoles la guía. El Señor les estaba diciendo por dónde voltear y por dónde no ir, a dónde entrar y a dónde no entrar. Él es el camino y Él nos conduce. Pero también hoy es una oportunidad para animarte a que puedas entender y podamos entender que conocer a Jesús es conocer esa verdad que trae libertad. Y esa verdad que nos libera es recordar quiénes somos en el Señor y lo que Él dice de nosotros. Porque afuera podemos escuchar muchas mentiras que pueden sonar tan fuerte en nuestra vida que podemos llegar a pensar que es verdad. Cuando no nos exponemos lo suficiente a escuchar la verdad del Señor, podemos fácilmente caer en creer las mentiras que el enemigo y el mundo nos dicen todos los días. Creo que a veces en ocasiones necesitamos que nos griten la verdad, que nos prediquen la verdad. Y cuando hablo de la verdad necesitamos que nos prediquen la palabra del Señor para no llegar a creer cuentos o mentiras que solamente nos confunden y nos desvían del camino, nos apartan del camino que el Señor quiere que vivamos. Así que necesitamos escuchar la verdad del Señor. Y si necesito que suene más fuerte, pues voy a necesitar que me lo griten para no terminar creyendo mentiras que afecten mi propósito y la identidad que tengo en el Señor. Por eso es necesario exponernos a esa verdad, para que ustedes y yo podamos identificar qué mentiras estamos escuchando. Hoy en día todo suena bien, suena perfecto, suena bonito, pero ¿será que es verdad? Y es maravilloso también saber que solo en Cristo, ustedes y yo, encontramos una vida con propósito. Muchos en algún momento pueden llegarse a sentir, ¿qué sentido tiene mi vida? Me levanto, voy al trabajo, regreso a la casa, alisto las cosas, lavo la loza, sirvo la cena, preparo lo del otro día y me levanto y estoy en esa dinámica todos los días. Quizá diciembre es una época diferente, usted se da el gustico de irse por unos buñuelos y hacerse una natilla y experimentar, corriendo el riesgo de que esos buñuelos exploten, pero asumiendo ese riesgo y haciendo algo diferente. Pero estamos a veces en una dinámica así, donde sentimos ese peso, esa carga. Y recordar que Jesús es la vida, es entender que aún eso cotidiano que vemos tan pequeño, aún allí el Señor quiere mostrarnos qué sentido tiene. Porque al estar en el Señor, esa vida que aunque para nosotros sea algo cotidiano y normal, aún el Señor allí quiere darse a conocer a nosotros. Aún allí el Señor está mostrándonos su gracia y su carácter. Por eso, entender que en el Señor tenemos una vida con propósito, plenitud y eternidad, es decir, es la manera en la que el Señor hoy quiere reorientar nuestra visión de la vida, al recordar que si estamos en Él, no nos hace falta nada,
que Él es suficiente y que la realización mayor que podamos ustedes y yo encontrar es conocerlo a Él. Es conocerlo a Él. El mundo nos dice, tu realización es cuántas maestrías tienes, cuántos... No quiere decir que no lo hagamos. Claro, hazlo, prepárate, conoce, pero que tu valor y nuestro valor no depende de eso que hacemos, sino es de conocer al Señor, de vernos en lo que somos en el Señor. Y ese es el triunfo mayor de nuestra vida, conocer a Jesús. Finalmente, no se basa en conocer un personaje más, se basa en conocer el amor del Padre, ver al Padre allí ejemplificado en Jesús, encarnado en Jesús. Es Jesús entonces aquel que se muestra a nosotros. Y por eso, si nuestro anhelo es el de conocer más al Señor, hoy podemos responder al Señor con ese deseo de ver más a Cristo y su obra por nosotros. Pues al ver más la obra de Cristo, ver el Evangelio tan importante en nuestras vidas, es ver al Padre allí reflejado. Ver el Evangelio no se trata simplemente de ver las películas de Jesús y recordar la cruz y ya, es ver el amor del Padre allí expresado. Por eso quisiera que en este instante ustedes y yo podamos orar y que en un momento de reverencia y de quietud, ustedes y yo podamos allí en nuestro lugar responder al Señor. ¿Qué me hace decirle esto al Señor en este día? Al pensar en que el Señor es el camino, al vernos delante del Señor, poder pensar, ¿qué camino estoy llevando? ¿En qué camino estoy andando? Al escuchar que Él es la verdad, puedo identificar lo que es la verdad del Señor y lo que es mentira. Y al recordar que Él es la vida, hoy es una buena oportunidad para pensar, Señor, quizá a veces he visto mi vida como algo que no tiene sentido, pero al verme en ti, entiendo que todo lo que me ha pasado, todo lo que he vivido y aún lo que estoy viviendo, tiene sentido en ti. Señor, qué maravilloso es conocerte. Qué especial es saber que muchas veces nosotros en medio de la confusión tenemos preguntas, dudas. Pero Señor, expresarlas delante de ti es tener esa confianza que tú, Señor, puedes traer la respuesta que realmente necesitamos. Quizá la pregunta de Tomás allí giraba en torno hacia el lugar a donde ibas a ir. Pero Señor, tú revelaste tu carácter, revelaste quién eres tú una vez más, dándonos la oportunidad de entender que en ti, Señor, está todo lo que necesitamos. Que la sorpresa mayor en nuestra vida, en esta Navidad, es ver que en Jesús hemos visto al Padre, que en Cristo hemos visto el corazón del Padre,
que en Cristo vemos cómo esa verdad se ha encarnado para darnos vida, para darnos esperanza, para darnos un futuro glorioso, para poder caminar hacia adelante con la seguridad que un día regresarás, vendrás otra vez y estaremos contigo en el lugar que tú estás preparando para nosotros. Señor, es maravilloso. Por eso el camino que queremos seguir es el tuyo. El camino que queremos andar es el tuyo. Queremos andar en ti. No queremos desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Quizá al pensar en este cierre de año pediríamos tantas cosas. Pediríamos aquello material, aquellas cosas. Pero Señor, hoy queremos ponerte a ti, porque tú eres lo que necesitamos. En medio de la confusión, tú eres el camino que nos marca por donde debemos seguir, avanzar. Queremos escucharte. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a confiar en que tú eres el camino, a creer que tú eres el camino, que aun cuando hay muchos caminos, tú eres el camino. Ayúdanos a creer que en medio de escuchar tantas opciones que parecen la verdad, tú eres la verdad. Y aun cuando muchas cosas prometen darnos vida y sentido a nuestra vida, Señor, que podamos creer que en ti está la vida que necesitamos. Tú eres lo que buscamos desesperadamente. Tú eres lo que necesitamos cuando todo es confusión. Tú eres quien le da sentido a nuestra vida. Por eso, aún cuando viene el dolor y viene el sufrimiento, cuando viene aquello que nos golpea aún, tú le das sentido a eso y nos das esperanza también. Porque en el lugar que has ido a preparar, un día estaremos allí y no habrá más lágrimas, no habrá tristeza, porque tú enjuagarás toda lágrima, Señor. Es la esperanza que tenemos en ti, es el camino que queremos avanzar. Aun cuando en el camino hayan enemigos, cuando muchas veces aparezcan los lobos, queremos seguir adelante como ovejas tuyas, guiadas por tu voz, para escucharte, para seguir tu camino, para vivir tu verdad.